La temática de la mesa es la innovación educativa y las nuevas tecnologías como herramientas para la dinámica de la formación universitaria en el nuevo contexto. Los cuatro profesores que nos van a acompañar, los especialistas, nos van a presentar desde diferentes puntos de vista. Tenemos gente de la UNAM, de Tecnológico de Monterrey, de la Universidad, ¿no? Y el doctor Sosaya, que viene del Grupo VAL. Entonces, habiendo dicho esto, Francisco, pues te doy la palabra, por favor. Y pues como supuestamente tenemos una hora, pero por favor, Francisco, pues tú nos dices cómo lo organizaste. Si eres tan amable. En realidad lo organizamos entre los cuatro. Bueno, eso es. Claro. Nos reunimos para ver de qué manera tocábamos el tema en tan poco tiempo, en una hora. Y porque quisiéramos dejar cuando menos 15 minutos para la interacción con ustedes, que en realidad es la parte más rica de lo que va a pasar el día de hoy. Lo primero es que dividimos los trabajos y como no tuve tiempo de pedirles fotos a mis colegas, sacar de internet sus fotos de la primera reunión. Para que los jóvenes igual conocieran. Hasta parece gente seria. Tomamos 4 temas, ¿sí? Que tienen que ver con la innovación educativa. Y nos los repartimos. La verdad que cada uno de nosotros pudiera hablar de los 4 temas, pero sí quisimos que cada quien tocara un tema que desatara una discusión con toda la audiencia. Y los vamos a hacer en el siguiente orden. El doctor Sosaya nos va a hablar sobre la transformación digital y qué impacto puede tener esta transformación digital que está ocurriendo en lo que nos compete a nosotros, que es la educación superior. Después el doctor Chervosky lo que va a hacer es que él le interesa mucho el uso apropiado de las tecnologías de frontera en la educación, y nos va a tratar de convencer de que en lo que se refiere a realidad aumentada, realidad virtual, la educación superior va muy lenta, incluso muy atrás de lo que va la educación básica. El doctor José Escamilla, en realidad, juega un papel muy importante en el TEC en diferentes ángulos, pero le pedimos que hoy nos platicara sobre el presente y el futuro de los MOOC. El TEC es una de las instituciones de educación superior que le ha entrado con más fe al uso de esta nueva metodología, y lo que quisiéramos es que él nos platique qué está haciendo el TEC en este tema y sobre todo cuál es el futuro que le ve a este tipo de educación en línea para la parte de la educación superior. Y a mí me tocó tratar de aterrizar en algunos proyectos que estemos haciendo en nuestras instituciones para aprovechar todo esto, para ir generando un modelo educativo que nos permita darle a cada estudiante lo que le hace falta para ser exitoso y dar ejemplos de lo que sería una educación personalizada. Y con eso quisiéramos ya cubrir y desatar la discusión. Sí, muy bien. Pues, entonces empezamos con el doctor Sosaya. Bueno, a ver, entonces yo voy a hablar primero de qué es la cuarta revolución industrial. Posiblemente algunos ya lo sepan, pero para que estemos homologados un poco, y después hablar un poco de cómo esto crea una necesidad de formar gente de manera diferente y algunos experimentos en modelos educativos que han demostrado ser exitosos. Y finalmente voy a concluir con las competencias que se requieren en esta nueva economía, ¿no?, para tener éxito. Entonces, la foto ahí arriba a la derecha es Ray Kurzweil, uno de los fundadores de Singularity University. El hallazgo que tiene es lo que llama la ley de los retornos acelerados, donde así como en los procesadores, los que estamos en computación, sabemos de la ley de Moore, que la predijo Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, de que cada 18 meses se iba a duplicar la relación desempeño sobre costo, ¿no?, en los procesadores, y por eso hoy tenemos en nuestro celular más poder de cómputo que se usó para mandar el Apolo a la Luna. Esto, lo que es impresionante, es que no solo ocurre en los procesadores, está pasando en todos los campos de conocimiento donde se maneja información, que son prácticamente todos, en la ciencia, en la biotecnología, en la nanotecnología, en la robótica. Y este cambio exponencial, inclusive para los que estamos en tecnología, nuestras mentes son lineales, ¿no?, es difícil prever la velocidad con la que va a ocurrir. Entonces yo empecé a estudiar este tema hace poco, a pesar de haber estado pues,
11 años de tiempo completo en el ITAM a cargo de la División de Ingeniería y después 12 a cargo de GNP en la parte de tecnología, pues la verdad es que aún estando en tecnología te sorprende mucho la velocidad a la que están ocurriendo los cambios. Acabo de estar en Silicon Valley el mes pasado y la verdad es que las cosas que están ocurriendo pues sí te sorprenden, aún viniendo del campo de la tecnología, ¿no? Entonces, este cambio exponencial, Paquito, si pasamos a la siguiente, está haciendo que las cosas, ahí lo vemos en una cantidad de productos en impresión 3D, ¿cuánto costaban en 2007? ¿Cuánto cuestan ahora? ¿Cuánto costaba secuenciar un genoma humano? O sea, este es un cambio exponencial y nos hacían una analogía. Si tú das 30 pasos lineales, ¿no? Pues llegas a donde está el café aquí afuera, ¿no? Pero si das 30 pasos exponenciales, quiere decir, das un paso, luego dos, luego cuatro, como es el patrón predicho por Gordon Moore y que se observa en todos estos campos, vas a dar 26 vueltas a la Tierra, ¿sí? Y el último paso es de 13 vueltas. Entonces este cambio es muy acelerado y muy rápido. Empieza al principio por abajo de lo que sería un cambio lineal, entonces uno cree que las cosas van muy lentas, pero de pronto se explosiona el conocimiento. Entonces vemos mucha preocupación del Foro Económico Mundial. Hay Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, escribe este libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial, porque dice, como sociedad no estamos haciendo lo necesario para enfrentar este cambio de manera más inteligente, ¿no? Falta mucha regulación, falta mucha cooperación entre los países, ¿no? Hay un reporte que se llama Deep Shift, es como Deep Shift, pero con F, ¿no? Donde lo que ves son las predicciones que hacen los expertos que van a la voz, que son gente académicos, gente de gobierno, líderes de industria, ¿no? Sobre cuándo van a ocurrir estos tipping points de la tecnología. Y a mí lo que me sorprendió de ver ese reporte es que está a la vuelta de la esquina. O sea, la predicción más lejana es en el 2027. Entonces están a la vuelta de la esquina los cambios. Y estos cambios no son menores. Hay otro reporte del Foro Económico Mundial que se llama The Future of Jobs, ¿no? Donde se habla de un análisis que se hizo con la Universidad de Oxford de qué va a pasar con los trabajos. Trabajos que antes no eran automatizables, hoy sí lo son. Entonces, se calcula que un 47% ¿no? tiene una alta probabilidad de los empleos actuales, tiene una alta probabilidad de ser automatizados, ¿no? Y esto nos va a obligar como sociedad a redefinir el concepto mismo de trabajo. Se empieza a hablar de un Basic Universal Income, en Finlandia han empezado a probar esto, porque la evolución de esta tecnología está tocando todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Cuando fue la Gran Depresión en Estados Unidos el desempleo era del 25%, ahora se habla de un 40 y tantos por ciento, ¿no? Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer, ¿no? Y a veces cuando pensamos en educación, ¿sí? Pensamos solamente en las nuevas generaciones, ¿no? Lo que dice el Foro Económico Mundial es, no, la gente que está hoy, ¿qué vamos a hacer para que pueda seguir siendo productiva en este nuevo entorno tan distinto al que hemos vivido hasta el día de hoy, ¿no? Entonces requerimos una participación de todos, no solamente de las universidades, ¿no? que hoy nos convocan, sino de las empresas, ¿no? de los propios individuos, con un autoaprendizaje, ¿no? aprovechando toda la cantidad de contenidos que hay. Y esto nos obliga también a pensar en nuevos modelos educativos, ¿no? Antes de esta plática, que le agradezco mucho al doctor Cervantes que me ha invitado, pues me puse a estudiar, porque la verdad es que he estado mucho tiempo fuera de la universidad, ¿no? Dije, aquí voy a estar rodeado de los gurús verdaderamente de esto. Y entonces me encontré unos modelos interesantes. Bueno, conocen a Nicolás de Roponte, fundador del Media Lab del MIT, ¿no? Hay una plática de TED Talk de los 30 años del Media Lab y de cómo todas sus predicciones siempre lo han tirado de loco, ¿no? Y si oímos las predicciones creadas en el Roponte, también uno pensaría tirarlo de loco, ¿no? Él habla de que la siguiente gran revolución que viene es la ingestión de conocimiento, donde vas a poder casi tomarte una píldora para aprender un idioma o una cosa, ¿no? Y se empieza a hablar del aprendizaje en tiempo real, o sea, más que como pensábamos antes, de que el estudiante es como un portafolio vacío que lo voy llenando de conocimiento y cuando sale eso es lo que le permite ser competitivo en el mundo, sino al revés, lo que tenemos que hacer es que cuando necesites el conocimiento en ese momento lo puedas adquirir, ¿no? Es un aprendizaje, imagínense, bajo demanda, ¿no? La cantidad de conocimiento que existe es muy grande, ¿no? Entonces, otro ejemplo es este de Mitra Schooling the Cloud, él ganó el premio TED. La plática es de verdad muy apasionante porque lo que han hecho tanto Negroponte como Mitra, por ejemplo, Negroponte dejó iPads en zonas de África rurales sin ningún tipo de nada, ¿no? Y los niños aprendieron solitos por sí mismos a browsear, a buscar contenido. Y Mitra hizo lo mismo en India, él puso una computadora en zonas marginadas sin nada, ¿no? Y los niños solitos aprendiendo. Y les fue extendiendo el problema. El último que les puso fue contenido en inglés, sin que hablaran inglés, ¿no? Para aprender a cómo se recombina el DNA, ¿no? Y los niños
Al principio estaban un poco frustrados, pero con una tutora que lo único que hacía decía, tú síguele el ejemplo de las abuelitas, por eso se llama el Granny Clouds. ¿Qué hace una abuelita? Pues no entiende lo que está haciendo el niño, no importa. Dice, yo no soy de ciencia, ¿no? Y sin embargo, a través de decirles, oye, qué bueno, ¿y qué es lo que estás haciendo? Y echarles porras, los niños empiezan a educar unos a otros, ¿no? Y es un paradigma muy distinto, ¿no? Y nuestro rol como profesores, todos somos profesores, pues también se ve que va a tener que cambiar. De hecho, contrató a 200 abuelitas en Inglaterra, puso un periódico en el Guardian, ¿no? Para que sean vía Skype, estén atendiendo a comunidades rurales en India y les estén ayudando en su aprendizaje. Otro ejemplo es 42, esta es una escuela en Silicon Valley de programación, ¿no? Donde tampoco hay clases tradicionales como nosotros, sino que están los recursos de aprendizaje y la gente, los estudiantes van aprendiendo, se ayudan unos a otros, entonces es un esquema en el que el profesor es más un facilitador, ¿no? Un desarrollador de contenido retador para que surjan estas experiencias de aprendizaje, pero donde dice, if you have a question, Google it, ¿no? Y estas son dos, el que fundó Snapchat y el que fundó Twitter, que dicen, oye, los cuates que están saliendo de esta escuela, ¿no? Son muy buenos, o sea, y nosotros los usamos. Entonces sí tienen unos exámenes al final, pero todo su aprendizaje es por medio de retos, por autoaprendizaje y por aprendizaje colaborativo con sus compañeros. Este es el último ejemplo que traigo es Rocket. Este es una startup que lo que hacía era ayudar a preparar a los alumnos para el SAT, el ACT, ¿no? Las pruebas de aptitud académica. Y también se daba a través de la colaboración de los estudiantes, ¿no? Entonces la plataforma es una plataforma que fomenta esta colaboración, pero donde no hay el modelo de que yo soy el tutor, el que sabe, y yo soy el que te estoy transmitiendo el conocimiento, ¿no? Sino que solito se aprende. Entonces vamos a hablar del último ejemplo. Este es Innova Schools, este es Tom Kelly, él es el fundador de IDEO, es el fundador de la metodología del design thinking, fue una de las personas que vimos basado en Silicon Valley, y muy impresionante porque él habla de cómo esa metodología de design thinking no solo la han usado para diseñar productos muy innovadores como los que vende Apple, ¿no? Donde IDEO está jugando un papel muy importante, sino para que organizaciones que habían sido muy innovadoras como Procter & Gamble, de pronto caes en una arteriosclerosis y cómo puedes cambiar la cultura de la organización. Y en términos de educación, ellos hicieron un experimento en Perú que se llama las escuelas Innova, donde rediseñaron desde los espacios físicos, la currícula, ¿no? La clave es que el estudiante siempre esté interesado, ¿no? Dicen, este modelo educativo, nos decía Mitra, es un modelo que impuso el imperio británico, ¿no? O sea, para crear en su burocracia, cuando no había internet y cuando tenías un imperio distribuido, ¿no? Formar profesionistas para esa maquinaria burocrática. Y hoy estamos en un entorno totalmente distinto, donde hay muchos emprendedores individuales, ¿no? Yo tengo un hijo que estudió cine y él trabaja por sí solo y se conecta a través de las redes sociales y él ha ido desarrollándose, ¿no? Digo, estoy muy orgulloso porque me hubiera encantado poderte ayudar si estuvieras acá en México en una profesión en la que yo tengo contactos, pero aquí no, él es un knowledge worker, como decía Peter Drucker. Entonces, aquí lo impresionante, 3 veces mejores resultados en las pruebas PISA de matemáticas y de verbal, ¿no? Entonces, ¿se pueden hacer nuevos modelos? Sí, nosotros como profesores a veces somos los más resistentes a cambiar la manera como hacemos las cosas, ¿no? Las universidades no se caracterizan por ser organizaciones ágiles que van hacia afuera. Parte de lo mismo es que nos la creemos que somos los que tenemos el conocimiento y eso es algo que tiene que cambiar. Entonces, si pasamos a la siguiente, a mí me acaba de pasar. Este es un amigo común de Paco y yo, Humberto Carrillo, es profesor en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, organizó un taller de blockchain con la Universidad de Berkeley y para mi sorpresa yo tengo un doctorado y los que dan el curso son estos 2 chavos que están ahí, que son undergraduates, que no han terminado la carrera, ¿sí? Y que al principio pues tú dices, ¿cómo le va a dar clases un alumno de licenciatura que ni siquiera está titulado, ¿no? O sea, pues ¿cómo tienen? Bueno, pues son los expertos y son los que la están girando. Ella fue la que hackeó Ethereum, la red de blockchain, ¿no? Que inventó un cuate de 18 años en Canadá y que es la que te permite tener smart contracts ahí. Entonces son los mismos profesores, tenemos que reaprender muchas cosas. Decía Tom Kelly que con Procter & Gamble, cuando junta a AFLAG y a todos los 250 ejecutivos principales de la empresa, dice, ¿quién de ustedes se considera experto en biotecnología? Nadie levantó la mano. Dice, Houston, we have a problem. O sea, tenemos un problema. Y dice, su tarea va a ser buscarse un cuate joven que les enseñe, ¿no? Un reverse mentor. Muy distinto a la imagen tradicional del profesor que llevamos muchos años estudiando y que somos los que tenemos la verdad absoluta, ¿no? Entonces,
Ahora, este es el presidente de Infosys, una de las principales empresas del mundo en desarrollo de software, muy competitiva. Alguna vez en el ITAM trajimos a un vicepresidente que fue sometido a todas las prácticas de calidad. Lo dejé tal cual en inglés, porque dice, nuestro sistema educativo actual premia la memorización más que la curiosidad y la experimentación, ¿no? Y un tema que nos dijo Tom Kelly, le dijimos, oye, ¿por qué han sido ustedes tan exitosos? Dice, pues porque mis papás nos dejaban hacer toda bola de experimentos. Una vez casi quemamos la casa porque hicimos pólvora. Tú puedes comprar los componentes, ¿no? Hicieron pólvora. Dice, bueno, eso, la experimentación, es la única manera de aprender. Y el failure, ese es un moto en Silicon Valley, el fracaso, que siempre lo vemos como malo, ¿no? Dice, si no fracasas, si no aprendes de los fracasos, no vas a poder innovar en este entorno tan incierto, tan dinámico en el que estamos viviendo. Entonces, ya para terminar, este es otro artículo de Harvard Business Review de Claudio Fernández Zaragoza, el vicepresidente de Egon Zehnder, una firma de headhunting internacional, donde habla de cómo se recluta talento. Entonces, antes se reclutaba por el IQ, bueno, primero por las condiciones físicas, ¿no? Si iba a un soldado, pues tenía que ser fuerte, grande, ¿no? Yo no hubiera calificado. Después viene el IQ, luego viene lo que se llama la experiencia, las competencias, ¿no? Y ahora lo que están haciendo estas firmas es el potencial. Le llaman el potencial, que es el potencial de aprender nuevas habilidades, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la principal característica que tiene que tener una persona para el potencial en este entorno tan volátil, incierto, complejo y ambiguo? VUCA, que es un término de la guerra del Golfo. Es la motivación. O sea, el tener un motor interno, ¿no?, que te permita mantenerte fresco, siempre interesado, ¿no? Y además por objetivos no egoístas, ¿no? Yo lo veo con los jóvenes. Tengo otro hijo que acaba de salir también de licenciatura, ¿no?, y que tienen realmente mucho más conciencia de la realidad que están viviendo que lo que teníamos algunos de nosotros, ¿no? Y eso, la verdad, a mí me da mucha esperanza ver a estos jóvenes que están pensando más allá de ellos mismos, que no solamente es porque quieran hacer dinero, sino que están pensando en hacer algo que beneficie a la sociedad, ¿no? Entonces, ese es el principal. Además, hay otras características que, como decía el presidente de Infosys, tenemos que cuidar que no las aplastemos en nuestro sistema educativo, que es la curiosidad. ¿Cómo fomentar? Entonces, se habla de poner preguntas más abiertas, ¿no?, en lugar de cosas muy acotadas. Se habla de proyectos interdisciplinarios donde los estudiantes aprendan por sí mismos, un parecido a lo de Mitra y a lo de Negroponte, ¿no? Perspicacia, entendimiento, insight, el poder descubrir a partir de la información de lo que vamos haciendo cosas nuevas, ¿no? Y el compromiso, como lo vimos en las Innova Schools. Si no hay esta parte afectiva, ¿no? Y acuérdense ustedes cuándo han sido los más productivos en su vida, ¿no? Yo recuerdo algunos momentos muy buenos aquí en la UAM. Yo soy egresado de la UAM, a mucha honra, donde cuando teníamos los laboratorios era pues padrísimo, porque realmente estabas con tus cuates, ¿no?, a veces de otras carreras, pensando en cómo resolver un problema que era bastante abierto y donde tenías que investigar. Y hoy tenemos muchos recursos de aprendizaje que podemos utilizar para esto, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿no?, sí, la cuarta revolución industrial cambia dramáticamente la manera como entendemos la educación, del modelo tradicional que dice Mitra, que viene del imperio inglés, en los últimos 300 años, a un aprendizaje mucho más colaborativo. Y después les puse abajo esta figura, no va a dar tiempo de explicarla, pero habla un poco de las organizaciones que han sido más exitosas, cómo son las organizaciones que han sido más exitosas en esta cuarta revolución industrial. O sea, hablamos de Uber, de Airbnb, de todos estos modelos, y una de las cosas que tienen es elementos que te permiten traer conocimiento de fuera. Nos decía Tom Kelly, no importa quién seas, la gente más inteligente del mundo no trabaja para ti, ¿sí? Está allá afuera. Entonces, ¿cómo le hago aprovechando las redes sociales para poder hacer un ecosistema hacia afuera con la gente que está ahí? Y luego de la parte interna, pues tienes que tener ciertas características también que te permitan crecer y tener un mayor impacto sin tener que crecer proporcionalmente en tus recursos, en tus activos propios, ¿no? Entonces sí creo que las universidades tenemos que transformarnos, ¿no? Hoy nos van a platicar de algunos ejemplos muy interesantes, ¿no? Hoy tenemos justo en una de las sesiones de planeación de la mesa, ¿no? Yo les decía, oigan, y en otras partes del mundo, ¿no? Me decía, pues es que en México, la verdad, estamos a la par que en Corea. Me decía Paco, me decía Arturo, oye, de toda Latinoamérica creo que es donde estamos mejor. Entonces, qué bueno que estén organizando estos foros. Muchas gracias al doctor Sebas por la invitación. Gracias. Buenas tardes a todos.
Me pide a mí, Paco, que hable un poco de la realidad virtual, la realidad aumentada, en el contexto de la adopción de tecnologías de frontera o tecnologías de punta en el contexto educativo, ¿no? Y quiero empezar comentando, porque yo creo que es importante antes de hablar específicamente de estas tecnologías, poner el contexto y empiezo con historia verídica, se las comentaba a mis compañeros hace rato en una rica comida de planeación que nos aventamos para esta mesa, conspirando de cómo íbamos a tener impacto. Y esto es una historia verídica y yo creo que sirve para poner el contexto con el cuidado que tenemos que tener con estos temas. Les comentaba que hace poco, y cuento el pecado más no el pecador, porque esto siempre se cuenta el pecado más no el pecador se mantendrá anónimo. Hace poco tenía la oportunidad de visitar una universidad muy importante, particular, de prestigio, digamos, en el contexto latinoamericano, y el rector me decía: oye, Arturo, tengo entendido que estás obsesionado con estos temas de la innovación educativa, de cómo están cambiando los modelos educativos. Pues te tengo una noticia, Arturo. Le decía: rector, pues cuéntame, ¿qué pasó? Me dice: pues quiero que sepas que soy la universidad más innovadora de América Latina. Dije: está bien, ¿no? Ya me picaste la cresta, ya picaste mi interés. Cuéntame. Me dice: no más que contarte, te voy a enseñar, ¿no? Y dicho y hecho, el rector me toma de la mano, me encamina hacia un bloque de aulas que tiene, me introduce a una aula, y es una aula que, no les miento, esto era una aula que era un cubo de dimensiones perfectas. El cubo era de dimensiones perfectas. Tú podías sacar una cinta métrica y medir las 6 dimensiones del cubo, y eran exactamente la misma dimensión. Estaba hecho con un material reflectivo de un blanco opaco, brillante, que tomaba que pudieras pintar o escribir en las paredes, pero también proyectar. Si cerrabas la puerta, te perdías dentro del contexto de lo que era esta aula. Dejabas de ver cuál era la entrada y cuál era la salida. La puerta se camuflajeaba absoluta y preciosamente en esta aula. Todo el mobiliario era de color blanco, del mismo material, y entonces el mobiliario también todo se perdía dentro de este cubo blanco. Era completamente movible y completamente moldeable para que tú pudieras, empujando la silla, la mesa, moverlas, configurarlas, hacer reuniones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el uso de una tableta que el rector saca, aprieta un par de botones, de repente la capacidad de proyectar sobre las 6 paredes del cubo, ¿no? Y poder generar un entorno, o poder proyectar sobre una pared, o poder proyectar imágenes que se movían de un lado al otro, con una nitidez que era espectacular. O sea, el rector había generado en su universidad un HoloCube perfecto de posibilidad de enseñanza. Esto es un HoloCube como lo que podríamos leer en ciencia ficción en 20 años, para generar simulaciones en escala real, que era impresionante, ¿no? Y bueno, pues perfecto, yo muy impresionado. Le pregunto al rector: oye, ¿y está padre el aula? Me dice: no, y olvídate, espérate, no tengo una. Hicimos 10 de estas aulas. Tenemos 10 de estas aulas, ¿verdad? Pues está padrísimo, rector. Estoy francamente impresionado con lo que me cuentas. La verdad es que vas a comprobarme tu punto de que eres la universidad más innovadora de América Latina. Estoy encantado, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo la usan? ¿Cómo la usan? Me dice: híjole, ahí está el detalle. qué bueno que me preguntas, Arturo. Nos gastamos tanto dinero en generar estas 10 aulas que no hemos tenido todavía los fondos necesarios para generar la capacitación de los docentes para que realmente le saquen el jugo que le podrían sacar. Entonces, la verdad es que lo que estamos haciendo, o lo que hacen los profesores, y pobre, no los culpo, no los hemos capacitado, pues es que llegan a esta aula, dejan la puerta abierta, porque si no dejan la puerta abierta se desorientan ellos y se desorientan los alumnos. Le piden a los alumnos que este mobiliario lo alineen así como está alineado este. Él se pone al frente, por lo general en la pared que tiene la puerta, porque eso le da una orientación de qué es adelante, qué es atrás y qué es a los lados, y con eso proyecta en la pared y sigue dando su cátedra. La misma que daba
hace algunos años. Pero fíjate qué padre está la instalación, ¿no? O sea, esta es la historia caucionaria que creo que tenemos que poner en el contexto de la adopción de las tecnologías de punta o las tecnologías de límite o las tecnologías de vanguardia, porque el tema no es la capacidad tecnológica como tal. Las cosas que ya nos platicó Carlos, la ley de Moore ha permitido que hagamos una serie de cuestiones que son absolutamente impresionantes en términos de los gadgets tecnológicos y las aplicaciones tecnológicas, el potencial que tienen en términos del cambio de los modelos educativos, parece que no tiene límite. Pero ojalá el problema fuera la adopción de la tecnología, porque aparte este rector, pues esto me pasó hace un par de años, la tecnología era carísima, hoy Carlos nos los acaba de decir, hoy la tecnología es más barata, probablemente los puede, pero ese no es el tema, no es el tema de la potencialidad de la tecnología, sea realidad aumentada, realidad virtual, sino es el tema del contexto de uso que se le va a dar a esa tecnología en lo que es un ecosistema basado en unas ciertas variables estructurales que atañen a todas nuestras universidades, que hacen que el proceso de adopción tecnológico haga que la tecnología sea lo de menos y lo demás sea precisamente el contexto docente en el cual se va a utilizar o no se va a utilizar. Puedes tener la mejor tecnología del mundo, si el docente no la sabe utilizar, no la puede utilizar o no tiene sentido que la utilice, de nada sirve que la tecnología esté disponible y tenga este potencial. Esto es para el tema de la realidad virtual o la realidad aumentada absolutamente importante. Si uno empieza a ver lo que se está haciendo en realidad aumentada y realidad virtual, incluyendo estas tecnologías de HoloCube como las que les acabo de describir, pues el potencial con el que nos podemos imaginar nosotros que se puede hacer, pues es brutal. Imagínense los modelos de simulación a lo que esto te permite. Imagínate que de repente puedes hacer en medicina prácticas quirúrgicas sin tener que realmente tener un cuerpo enfrente de ti, o como modelos de diagnóstico sin realmente tener un paciente, sino tener un paciente absolutamente simulado, y ya no un dummy de estos de hule a los que los estudiantes de medicina les ponen nombre y los adoptan hasta que los matan, ¿no? Que se usan en las facultades de medicina de todo el mundo, sino cosas absolutamente más sofisticadas. Y así para medicina, pues imagínense en ingeniería la capacidad que tienes para construir modelos en espacios virtuales simulados y demás. El potencial es enorme. Y sin embargo, el contexto de uso y la capacidad que tenemos para la adopción de esas tecnologías por la variable de la transdisciplinaridad, del contexto del docente, la capacidad del docente para usar esta tecnología, sigue siendo muchísimo más limitado que el potencial propio de la tecnología. Entonces, la tecnología ha rebasado con creces lo que los docentes pueden hacer con la tecnología. Y eso sí que es un gran problema. Ya nos los decía Carlos ahorita, y yo no estoy diciendo que esta es la solución, pero hay los rectores que me dicen más o menos lo mismo, que es una de las mejores clases que ha tenido últimamente, se la dieron 2 chavitos. Y él con su soberbia de doctor en estos temas decía, pues estos chavitos, ¿qué me pueden enseñar? Imagínenselo eso proyectado a los claustros docentes y de investigación de las instituciones que los albergan y los cobijan y les dan cobijo institucional, a donde tienen posiciones de tiempo completo. Imagínense lo que eso significa en términos de lo que hoy son los perfiles de los docentes que están dando las clases en las universidades de referencia. Obviamente ese no es el tema y estoy siendo muy exagerado, pero he oído a rectores que me dicen, rectores, que el tema no es que podamos generar el HoloCube, el problema ni siquiera es que tengamos los recursos para capacitar a los docentes para que puedan usar ese HoloCube de una manera productiva, el problema es que no son capacitables para usarlo. Son neta, absoluta y completamente refractarios a la tecnología porque vienen con una formación y con unas competencias de otro siglo. No es su culpa. Lo sensacional sería que decir, oye, pues le voy a seguir el juego a este rector que me enseña este HoloCube y decirle, oye, pues la próxima millonada gástatela en capacitar a tus maestros. Fue un poco lo que me dijo y me dijo, oye, me dan ganas de decirle, oye, pues te vengo a ver en 3 años a ver cómo estuvo el plan de capacitación. Lo más probable es que a pesar de que haga ese plan de capacitación, voy a regresar en 3 años y si los docentes siguen siendo los mismos, esa capacitación va a servir para muy poco.
porque las competencias formativas de los perfiles docentes con los que estamos trabajando en las universidades son otras que los que está requiriendo ahora los nuevos contextos de las nuevas pedagogías. Y entonces, ¿cuál es el tema? Regreso. He oído a rectores de universidades públicas que me dicen, Arturo, es que yo lo tengo muy claro, si pudiera tendría que correr al 80% del claustro docente. Pues acaba mi rectoría prematuramente. He oído el mismo argumento desde el sector privado de las universidades particulares, donde el rector me dice, Arturo, pues lo que yo tengo es muy claro, tendría que correr al 80% del claustro docente. El problema no es que están sindicalizados, es que no tengo el fondo de guerra para asumir los pasivos laborales que tendría que asumir para deshacerme del 80% de los profesores de tiempo que tengo aquí, porque los perfiles son perfiles que no es culpa de los docentes, no es culpa de estos docentes, pero los contraté con un modelo de enseñanza-aprendizaje que es del siglo pasado y que no se adapta a las competencias. Yo estaba buscando y sigo buscando en el mercado laboral pues un doctor de Harvard, que sepa hacer investigación a la antigüita y que haya pasado todo el proceso formativo que una universidad como Harvard viene arrastrando desde su origen medieval. Y lo que me están pidiendo hoy es que contrate a un joven como el que le acaba de dar la clase de blockchain a Carlos. Son modelos diferenciales con competencias diferenciales de lo que se requiere de la función docente. Si regresas al tema de tecnología y hablas de las tecnologías de punta, para no desviarme mucho del tema y con esto ir concluyendo, sí hay mucha potencialidad en la realidad aumentada y la realidad virtual, pero tenemos varios problemas más allá del contexto de uso por la capacitación o capacidad de los docentes con las competencias propias que tienen, que también son inherentes al uso mismo de las tecnologías. Primero, y ya lo anticipaba Paco, en educación superior tenemos un rezago en estas tecnologías, inclusive de cara a lo que se están volviendo los estándares en educación básica. ¿Y por qué creen que esto es el tema? Ahorita si se meten a buscar modelos de educación aplicativos, inclusive ya hay aplicativos para este teléfono, se ponen sus lentecitos, los bajan y demás, y van a ver qué hay en el mercado abierto, en los app stores de sus teléfonos. Si lo pueden hacer, pongan realidad virtual en sus teléfonos, en sus stores, no importa si es Samsung, no importa si es Apple, y bajen lo que tengan y cómprense unos de estas cajitas de cartón y metan sus teléfonos. Van a encontrar muchísimos más objetos de aprendizaje, muchísimas más apps y muchísimos más programas, y estos en los de consumo masivo para educación básica, para educación superior. ¿Por qué creen que es esto el caso? Por el tamaño del mercado. No, adelante. Te voy a decir por qué. Netamente, en este caso, por el tamaño del mercado. El tema es que lo que se está haciendo en realidad virtual y realidad aumentada ha tenido muchísimo más aplicación. El modelo educativo es un participante secundario en lo que es el mercado, a donde los desarrollos más importantes han venido de la zona de entretenimiento. Entonces, ¿dónde creen que está las inversiones más grandes en realidad virtual y realidad aumentada? Videojuegos y pornografía. Videojuegos y pornografía. Los dos mercados grandes. El dinero que se invierte en la generación de experiencias de calidad en realidad virtual, en videojuegos y pornografía, es altísimo comparado con educación. ¿Por qué más educación básica que educación superior? Porque hay un mercado más grande que permite un rédito más rápido para los productores de los contenidos, porque están siendo producidas por productores que quieren comercializar los productos, y ya sea vendiéndote una app o lo demás. El monto de la inversión es mucho más alta, y aquí es otro tema que tenemos que estar conscientes. De repente la competencia en la adopción de estas tecnologías no es universidad contra universidad. La competencia no viene de otras universidades, no es mi universidad tiene un modelo de realidad virtual que es mejor que el modelo de realidad virtual que el de Harvard. Estoy compitiendo con Harvard. Con lo que estamos compitiendo desde el sector educativo es por la atención en estos aparatejos y por el ancho de banda en estos aparatejos contra las empresas de entretenimiento, a donde las empresas de entretenimiento tienen la capacidad de inversión para la generación de contenidos que son de muchísimo más alta calidad, con público
lúdicos que lo que te están demandando para la credibilidad de estas tecnologías aplicadas a objetos de aprendizaje es que la experiencia sea de muy alta calidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú haces con un presupuesto limitado, estilo escuela, un objeto de aprendizaje de realidad virtual o realidad aumentada que sea bastante baratón, bastante chafita, porque no tienes mucha lana, y estás compitiendo contra un videojuego que el chavo con el que lo vas a usar en el aula ya conoce, el videojuego es apabullante, tiene todos los detalles, te mareas, cuando te lo pones sientes vértigo, piensas que te va, la experiencia es absolutamente real, impactante, y de repente el objeto de aprendizaje es de baja calidad de producción, ¿qué crees que le pasa al joven? Lo escupe, pierde toda credibilidad y te dice, ay, no me vengas con tus chafeces, porque esto no es realidad virtual, esto no es realidad aumentada, esto es basurita, ve a ver mi videojuego, y ahí sí. Entonces, también la experiencia es una experiencia que está empezando a combinar con este lado lúdico, a donde la competencia viene de lo que hoy se llama edutainment, ¿no? Y la zona de edutainment como una zona de crecimiento en nuevas tecnologías. Imagínense en este contexto los retos que tenemos, docentes que no tienen las competencias para usar la tecnología y competidores que tienen la capacidad de producir para mercados masivos, de los mercados minoritarios de educación superior, no están siendo interesantes. ¿Cuándo se va a volver interesante? Pues cuando se combine con otro tema que ya está empezando a hablar Carlos, que empezaba a hablar Carlos y que estoy seguro que Pepa va a hablar más, pues cuando empezamos a tener claro que el modelo educativo está cambiando y que la educación superior no es un tema de licenciaturas disciplinares para una pequeña elite, pero el tema de educación para toda la vida, lifelong learning por competencias pequeñas, porque inclusive te empieza a cambiar la lógica de economía política del mercado de la educación superior, y de repente tu mercado no es el mercado de licenciatura, ni mucho menos el mercado de elite, maestrías y doctorados, sino es el mercado de todo mundo que tiene que mantenerse relevante toda una vida en un mercado laboral que es absolutamente cambiante, volátil y todas las cuestiones que Carlos ya nos platicó. Ese es el reto que estamos confrontando con estas tecnologías de punta. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Yo soy Pepe Escamilla, vengo del TEC de Monterrey y bueno, me ha tocado trabajar en proyectos ya con Paco antes en educación a distancia, con Coursera y en innovación educativa aquí con Arturo y contigo, pues creo que nada más la deuda de 50,000 pesos que tengo en Palacio de Hierro, pero espero que esta amistad sirva para bajar los intereses. En el área en la que yo estoy es en innovación educativa y en el TEC estamos desde hace 4 años en un proceso de transformación del modelo educativo en el que queremos que los estudiantes estén mucho en lo que hemos estado hablando aquí en esta mesa, ¿no? Que estén más activos, que estén más enganchados, ligados al mundo real, aprendiendo a través de la resolución de retos, un modelo por competencias donde se evalúan las evidencias de esas competencias y con mucha personalización. Pero después, en el camino de esos 4 años, en el TEC pensamos que la educación superior va a cambiar mucho en los próximos 10 años. Decidimos crear un grupo más pequeño para ver hacia dónde va la educación hacia el 2030, ¿no? Entonces creamos el área en la que estoy, que se llama Tech Labs, que es como el laboratorio del TEC. Recuerden que en el TEC todo tiene TEC. En Monterrey hasta la alberca se llama Domo Acuático TEC. Entonces todo tiene ese nombre, ¿no? No es que sea de tecnología, es como nuestro laboratorio de experimentación en temas educativos, ¿no? En el TEC. Entonces la misión que tenemos nosotros es muy sencilla, es anticipar y crear el futuro de la educación superior hacia el 2030. Así de sencillo. Y para lograr esto lo estamos haciendo de 3 maneras. Entonces hacemos estrategias para ver qué es lo que está pasando en el mundo, ver amenazas y oportunidades, tenemos varias cosas ahí. Tenemos también proyectos propios que hacemos, algunos con profesores, donde tenemos un fondo, una bolsa de más de 20 millones de pesos para hacer proyectos con profesores, donde ellos cada año mandan sus propuestas y nosotros las fondeamos, en donde damos prioridad a proyectos en temas de inteligencia artificial en educación, realidad virtual aplicada en educación y el uso de datos, que de alguna manera también se ha mencionado aquí, ¿no? Toda esa generación de información que hay ahí. Y la tercera cosa la llamamos credenciales alternativas, que está muy relacionada con los MOOCs y lo voy a tocar después. Y la otra cosa que hacemos es hacer investigación de esto, ¿no? Para aprender pues, sobre los proyectos que hacemos. Recientemente también lanzamos una convocatoria en conjunto con nuestros amigos de Santander y con la participación de la UNAM, por supuesto, de un premio que se llama el Tech Prize, pues para visibilizar el futuro de la educación. Y también estamos haciendo algo que es crowdsourcing, ¿no? Que
usar la inteligencia colectiva, que es lo que decías ahora. Sugata Mitra mencionaba esto, pues de usar las mentes más brillantes del mundo, y ese premio, que ya cerró la convocatoria, es usar ciencia ficción para ver cómo va a ser la educación en el futuro, ¿no? Entonces nos dicen a través de un cuento, un video, un cómic, cómo será la educación en el futuro. Y después haremos otras convocatorias para ir realizando, volviendo realidad, estos sueños de futuro, ¿no? A través de convocatorias y usando las mentes más brillantes del mundo, ¿no? Usando las palabras de Sugata Mitra. En el TEC probablemente ustedes saben que tenemos pues muchos años haciendo educación a distancia. Hemos sido, creo que algunos de los pioneros en México, junto con la UNAM, la Universidad de Guadalajara probablemente, y otras instituciones. Y pues actualmente todos nuestros alumnos de licenciatura toman 1 o 2 cursos a distancia antes de graduarse. Cada año ofrecemos cursos para 30,000 alumnos en el TEC de educación a distancia. Pensamos que su futuro de formación va a ser a distancia y lo hacemos así. Y además tenemos pues alrededor de 4,000 alumnos de posgrado y más de 150,000 alumnos de educación continua. Pero todo eso no está en Tech Labs, porque eso para nosotros es como el presente de la educación. Sin embargo, los MOOCs sí están en Tech Labs, en nuestra área. ¿Por qué están ahí? Porque nosotros vemos que los MOOCs tienen todavía una visión hacia el futuro, tienen ciertas características. En los últimos años hemos trabajado en Coursera, en edX y en México X. Tenemos más de 40 MOOCs por ahí, en todos los temas prácticamente del TEC: negocios, educación, humanidades, ciencias sociales, y hemos reunido más de 700,000 estudiantes, donde, dato curioso, tenemos más estudiantes de Colombia que de México, en esos 700,000 estudiantes, la mayor parte de Iberoamérica, ¿no? ¿Cuáles son los retos que vemos para hacer que haya más gente tomando cursos online y en MOOCs? Bueno, vemos 3 retos principalmente. El primero es el conocimiento, es decir, en inglés dicen awareness a esto. La gente no sabe qué es la educación a distancia. Cuando tú haces una encuesta a un grupo de 1,000 personas, de 1,000 mexicanos, es muy probable que más de la mitad no saben qué es la educación a distancia. La otra es que de los que saben, de ese menos del 50, piensan que no es fiable, que no es de calidad. O sea, hay un grupo importante de gente, y creo que a veces desgraciadamente de académicos también, de las universidades, que piensan que la educación a distancia no es de calidad. Nosotros no creemos eso, creemos, y creo que Paco estaría de acuerdo conmigo también. Y luego, por último, en el caso particular de los MOOCs, como se lanzaron como abiertos y masivos y gratuitos, hay mucha gente que no entiende que detrás de eso hay ciertos costos, y hay un mínimo costo. No es lo mismo a lo mejor que pagar un curso presencial o pagar una colegiatura en una universidad privada, pero son a lo mejor 500 pesos o algo que haya que pagar por el certificado para que esto tenga cierta sostenibilidad. Entonces se va haciendo como un embudo, ¿no? Entonces todo eso creo que es uno de los problemas que tenemos para hacer crecer más los MOOCs. ¿Por qué pensamos que son importantes los MOOCs? Bueno, yo creo que 2 cosas. La primera tiene que ver con la matrícula en educación superior. En los próximos 20 años, la matrícula en América Latina en educación superior, según algunos estudios, se calcula que se va a multiplicar por 15. O sea, se va a hacer 15 veces más grande que lo que es actualmente. México no es ajeno a esto, porque México también es de los países que no estamos en los niveles más altos de cobertura de educación superior. Se mencionaba en la mesa hace un momento aquí al lado, ¿no? Que andamos como en el 30 y tantos por ciento, me parece, 36%. ¿No? Que Núñez en su visión 2030 quiere llegar al 60% o 66%, más o menos. Bueno, creo que haciendo lo mismo que hemos estado haciendo va a ser difícil hacerlo, lograrlo. ¿Por qué? Porque hay costos financieros, hay construcción, hay docentes que hay que buscarlos, y luego son generaciones que están perdidas si no logramos capacitarlos, no logramos darles educación. Entonces los MOOCs ofrecen esa posibilidad de hacer educación en línea y a gran escala. Podemos incrementar el acceso y reducir los costos. Creemos también que en los próximos años la educación superior va a ser mucho más flexible. Tiene que dar esa flexibilidad porque los estudiantes van a buscar esa personalización, y cada vez tenemos más estudiantes que estudian y trabajan. Entonces, el hecho de que sean en línea también permite que los estudiantes avancen por su cuenta, y además que tengan mayor facilidad para hacer esta flexibilización, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la educación en línea y a escala, como los MOOCs, va a permitir mayor flexibilidad para el trabajo y para el estudio, y para que sea menos costosa. Luego, los MOOCs también los podemos ligar con el tema de la revolución industrial. Hace un momento Carlos comentaba de la pérdida de empleos a nivel mundial que se pronostica, ¿no?, con cierto nivel alto de posibilidades. Según un estudio de McKinsey de diciembre del año pasado, en los próximos 10 años en México se perderán 9 millones de empleos por la automatización. 9 millones de empleos.
sin contar todo el subempleo que ya tenemos y todas las personas que van a llegar a buscar empleo, pues eso hace un número impresionante de gente que teníamos que formar. Y en el futuro nosotros pensamos que los empleos que se van a usar, que se van a formar, tenemos que buscar reconvertir a esa gente a esos empleos, y a la gente a la que no le podamos dar cobertura con educación superior, tenemos que darles habilidades terminales para que encuentren esos trabajos que tengan esas credenciales que está demandando el mercado laboral. Algunas personas, inclusive teniendo educación superior, se van a tener que reciclar porque a lo mejor escogieron un ámbito en educación superior que no es un ámbito en el que tienen esas habilidades terminales que está buscando la educación. A ese tema nosotros le llamamos credenciales alternativas. ¿Por qué le llamamos así? Porque creemos que en el futuro, en los próximos 10 años, las universidades van a tener una competencia muy fuerte de terceros, principalmente del ámbito privado. Me refiero a empresas, no a universidades privadas sin fines de lucro, como el TEC, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estas empresas van a buscar entregar a estas personas que están buscando empleo estas credenciales, estas habilidades, estas certificaciones, desarrollarlas y darles esta certificación para que encuentren trabajo, y lo van a hacer con un menor costo, sin la carga histórica que tenemos las universidades de nuestros edificios, de nuestras bibliotecas, de nuestros legados, de nuestros profesores, toda la investigación y todo lo que hacemos en las universidades, que ojo, no digo que no sea importante, pero es un costo, ¿verdad?, que tenemos ahí en la universidad, y van a lograr hacerlo con mayor efectividad, ¿no? Yo creo que las universidades no debemos dejar que eso suceda, es decir, que tenemos que ponernos las pilas y también tenemos que entrar en esa carrera de buscar cómo tenemos esas dos vías, que en el futuro les podamos decir a las personas, tenemos el grado universitario de 4 años, en donde además pensamos que en el futuro las humanidades van a ser mucho más importantes. ¿Por qué? Porque las humanidades son las pocas cosas que una computadora con inteligencia artificial difícilmente va a hacer, ¿no? La creatividad, la colaboración, la capacidad de inspirar. Y por otro lado, pues tener programas cortos de 6 meses de formación para jóvenes o para gente que esté buscando reciclarse, porque además la vida útil de las habilidades que vamos a adquirir en la universidad cada vez va a ser más corta. ¿Por qué? Por la automatización de la que tú hablabas, ¿no? Los empleos van a cambiar y va a cambiar, y eso nos puede tocar probabilísticamente al más del 50% de los que estamos aquí en este lugar, seamos profesores, seamos estudiantes, no importa que seamos, ¿no? 1 de cada 2 de nosotros, porque eran alrededor de 47% de posibilidades de que los empleos sean automatizados. Nos va a tocar reinventarnos en los próximos 10 años, cuando menos una vez, si no es que 2 o 3 veces. Entonces los MOOCs ofrecen también esa posibilidad de lograr, haciendo paquetes muy específicos, muy orientados a habilidades terminales con alta empleabilidad, de lograr eso. Y en ese campo nosotros también estamos incursionando en el tema de los bootcamps. Bootcamp es una palabra en inglés que se usaba originalmente en términos militares, y en términos militares un bootcamp es una formación en la que entras como civil y sales como soldado raso, ¿no? Todos hemos visto esas películas, son muy intensivos, duran normalmente 3 meses y la gente es 24 horas, ¿verdad? Es todo el tiempo. Entonces, estos bootcamps tienen una formación intensa, inmersiva, y intencionalmente son así, muy intensos, porque las personas ponemos muchas veces corazas para presentarnos de una manera y no como realmente somos, y lo que se busca en el bootcamp también es un aprendizaje más acelerado, y ese se logra cuando estás cansado, cuando estás muy inmerso, y te cansas y te sale tu verdadero yo, ¿no? Así como dicen, no te vaya a salir lo Escamilla, me dicen a veces, bueno, entonces ahí lo que queremos es que me salga lo Escamilla, ¿no? Aquí, no aquí en la mesa, evidentemente. Y entonces lograr a través de ese aprendizaje, que sí tiene teoría, pero tiene un componente práctico muy importante, y además lo que usa como instructores, más que profesores, son practitioners, son gente como Carlos, ¿verdad?, que tiene 20 años en la industria, y como otras personas que están ahí. Y nosotros estamos incursionando con un bootcamp de programación, para programación en la nube, pero que pensamos que además de todos los temas de programación, que vamos a tener otros de ciberseguridad, de data science, de ciencia de datos, que es un tema ahorita que hay mucho empleo en esos temas y mucha demanda laboral. Queremos hacerlo en temas suaves, ¿no? Pensamos que también se puede hacer en otros, y entre ellos en emprendimiento, porque pensamos que también las universidades tenemos que generar más empleos, tenemos que hacer que los egresados de las universidades sean capaces de generar más empleos. Ya voy a acabar, creo que me estás viendo con ojos de rayo láser. Y entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido en el TEC con todo esto, con los bootcamps? Y aquí me voy a mi acordón, que en mi opinión hay una gran necesidad en México y en América Latina de este tipo de programas, que sean programas con orientación más a habilidades terminales,
sí teoría, pero también práctica, ¿verdad? Que permitan enfocarse y que se pueden aplicar los bootcamps y los MOOCs tanto en educación superior, donde por ejemplo nosotros estamos haciendo ya los remediales. Hace un momento Ofelia me contaba que están haciendo también en el Instituto Tecnológico los cursos del tronco común, que son como 10 cursos del tronco común. Me parece una excelente iniciativa. Y también me contaba Paco, bueno, que estaban haciendo algo parecido en la UNAM. Creo que hay que hacer mucho y más de esto y compartir entre las universidades. Creo que la innovación más grande en el futuro de las universidades va a ser compartir, hacer cosas juntos. Y bueno, por último también, además para los MOOCs para grados académicos, como la licenciatura, pues también los MOOCs para estas credenciales alternativas que tenemos que dar para formar a la gente que tenemos ahora y para la gran necesidad de reconversión de gente que vamos a tener en los próximos 10 años. Muchas gracias. A mí me toca una parte diferente a la que escuchamos ahorita. A mí me toca hablar de qué hacemos ahorita. O sea, todo esto es lo que vamos a poder hacer hacia adelante. Vamos a poder introducir las tecnologías, vamos a cambiar los modelos, vamos a hacer... Pero ¿qué hacemos con los estudiantes que tenemos ahorita? ¿Cómo le hacemos para que no se vayan en blanco y que tengan una parte de esta formación de la que se ha estado discutiendo? Entonces, yo voy a aterrizar un poco lo que hacemos. La primera parte que quiero que vean es que nosotros atendemos a la diversidad, ¿sí? O sea, sobre todo en las universidades públicas, tenemos toda esta gama de la población que ingresa a nuestras instituciones. En la zona metropolitana, la UAM, el POLI y la UNAM, nos toca atender a personas de las zonas pobres, a personas que vienen de comunidades indígenas, que vienen de zonas rurales, a discapacitados. Últimamente es una de las mayores preocupaciones. Entonces, ¿cómo le hacemos para que todos ellos también tengan esta oportunidad de una formación o una educación con todas estas competencias y todos estos adelantos que ustedes ya mencionaron? Bueno, pues una de las formas es que empecemos a diseñar estrategias para darle a cada quien lo que le hace falta. ¿Sí? A nuestras universidades llegan estudiantes egresados de, creo que como 400 diferentes modelos de bachillerato. Algunos buenos, otros regulares, otros no tan buenos, pero el que logra pasar el examen de ingreso a una de nuestras instituciones, lo tenemos que atender. Bueno, lo que estamos haciendo es hacer uso de las tecnologías para atenderlos desde que son aspirantes. Entonces tenemos un programa de apoyo al ingreso, ¿sí? Y la idea es empezar a conocer a la población que recibimos. Entonces aplicamos después de que se registran, ustedes pueden ver que hay una parte que dice perfiles, lenguajes y formación propedéutica. Bueno, ahí lo que tratamos de determinar es el perfil cognitivo de los estudiantes, cómo aprenden mejor, con qué tipo de materiales y recursos didácticos se facilita su aprendizaje. Luego, cómo andan en 4 lenguajes, cómo andan en español, ¿sí? Comprensión de lectura, redacción y argumentación, porque no importa la modalidad en la que estemos, si no tienen esas 3 competencias, les va a costar un trabajo enorme. ¿Cómo piensan? Esto es cómo andan en matemáticas, cómo resuelven problemas, cómo andan en el lenguaje computacional, la parte algorítmica. Y sobre todo en la UNAM también hay una preocupación porque veamos cómo manejan un lenguaje extranjero. Entonces parece que todas esas habilidades y esas competencias son muy útiles para cualquier programa de licenciatura al que vayan a ingresar. Entonces, una vez que determinamos eso, les damos una formación propedéutica que está compuesta por esto. Son 6 módulos en donde en cada uno de ellos pueden ver los temas y tienen que ver con esto que les platiqué, ¿sí? Ahora, ¿cómo se los dosificamos? La primera parte es cultura digital. Si no saben usar las tecnologías para estudiar, estamos en un lío. Entonces pasan primero por eso, luego ya pasan por la parte de los perfiles, luego pasan por la parte de español, luego pasan por la parte incluso de trabajo colaborativo con sus pares. O sea, nosotros en la licencial siempre trabajamos bien con nuestros compañeros, pero ellos tienen que aprender a trabajar con los pares aunque no estén en el mismo espacio, ¿sí? Después de eso ya entran al examen de selección. En la UNAM, en el presencial, cuando uno pasa el examen de selección ya es alumno de la UNAM. En la distancia no. En la distancia tienen que aprobar la formación propedéutica, porque si no están listos para trabajar en la modalidad, de nada sirve que los dejemos entrar. Entonces es un proceso más largo.
El siguiente paso es, en cada carrera, en el primer semestre, hay temas en los que los estudiantes de nuevo ingreso tienen muchos problemas. Entonces, por ejemplo, hay un programa en medicina que se llama el PREMED. Bueno, hay ciertos temas de bioquímica, de biología, que los estudiantes de nuevo ingreso les cuesta mucho trabajo en el primer semestre. Bueno, con los materiales del bachillerato a distancia se diseñaron actividades de aprendizaje para facilitarles el entendimiento de esos temas antes de que arranquen la carrera. Entonces empieza a haber educación a distancia para todas las modalidades antes de arrancar la carrera. Ya está el de veterinaria, ya está el de ingeniería trabajando, ya está el de arquitectura funcionando. Entonces, en cada carrera hay que hacer eso. Esto es, a cada estudiante, a cada aspirante que llegue, hay que darle lo que le hace falta para que se prepare bien, para iniciar bien la carrera. ¿Sí? Ahora, ya que están en la carrera, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? Pero hay varias dimensiones en las que uno tiene que trabajar con ellos. Una tiene que ver con los materiales que se utilizan. Entonces, en la UNAM, lo que hemos estado trabajando son un tema, no me voy a poder meter porque está lento la red, pero hay repositorios de materiales en donde están todos los temas del bachillerato a distancia como unidades independientes que los estudiantes pueden consultar a toda hora, en todo momento y en todo lugar. ¿Sí? Entonces tienen materiales disponibles para mejorar en algunos temas en los que ellos se sientan que les falta entendimiento. Lo mismo para los de licenciatura, hay también otro repositorio de unidades de apoyo para el aprendizaje. Hay una parte nosotros tenemos 3 modalidades. Tenemos la modalidad que surge en el 72, que es el sistema universidad abierta, en donde hay unas guías. Bueno, esas guías las hemos convertido en libros digitales interactivos, que también van a estar en contenido abierto para los estudiantes, no solo los del SUA, sino para los del presencial. Y luego, para aquellos que reprueban materias, hay un programa en línea para cursos intersemestrales que les ayudan a prepararse para los extraordinarios. Entonces, en realidad hemos estado haciendo varios programas para apoyar al estudiante o para apoyar que el estudiante tenga mejores posibilidades de egresar de la licenciatura. La UNAM tiene una especialidad en poner obstáculos para que los estudiantes se gradúen. Yo creo que la UAM también, ¿no? No creo que sea diferente. Trámites después de que terminan, servicio social, tesis, requisitos de comprensión de lectura de inglés, y ustedes digan qué más obstáculos le quieren poner a los estudiantes, pero eso se ponen al final. ¿Cómo le hacemos para prepararlos para que los puedan sortear? Bueno, se diseñó un ambiente virtual para el aprendizaje de idiomas. El estudiante puede entrar, es libre, y si el estudiante le dedica 5 horas a la semana empezando la carrera, cuando termina en un nivel B2 del marco de referencia europeo. Entonces, la idea es que los estudiantes tengan todo disponible para que el que quiera hacerlo, lo haga. Y que haya tutores que los guíen para que lo puedan hacer. Ahora, ¿qué tipo de interfaces tenemos que hacerle? Nosotros hemos estado trabajando con la gente de cinematografía, porque Carlos aprendió de jóvenes de licenciatura. Bueno, mi asesor principal es mi hijo de prepa. El mendigo una vez pasó junto a mí viendo uno de los cursos y me dijo, oye, ¿esos son tus cursos en línea? Le dije, sí. Y sí, híjole, pues son una porquería. Y entonces, se ven noventeros. Sí, así dice me costó trabajo, pero lo senté para que me explicara por qué. Sí. Y entonces hizo lo que decía Arturo, me metió a su videojuego. Me dijo, fíjate, ¿sí? Aquí mi videojuego es una guerra. Andrés, fulano, están en su casa, estamos conectados en internet, estamos peleando con unos chinos. Y aquí la cosa es ganarles y adueñarnos de la plaza. ¿Sí? Dice, pero ahorita fíjate, voy a cambiar de armas. Entonces, le picas su control, se congela la imagen y salen 2 ventanitas, como en tercera dimensión. Cambia las armas, cambia todo, le pica, desaparecen las ventanitas y se vuelve a meter al escenario. Dice, ¿te fijaste? Mi ambiente de juego nunca desaparece. Y él se incorpora ya con la bitácora actualizada de los movimientos de sus compañeros. Dice, a ver, enséñame tu curso. Entonces el curso dice, a ver, ¿qué dice ahí? Una lectura, pícale, ¡pum! Y se desaparece toda la pantalla y aparece el archivo Word, ¿no? Dice, ¿y tu ambiente de aprendizaje qué le pasó? O sea, ¿cuál es tu ambiente de aprendizaje? O sea, aquí nomás te mueves de sitio si tienes que hacer. Bueno,
es el asesor principal del bachillerato a distancia. Y ahora los cursos tienen texturas, tienen ambiente de aprendizaje que no desaparece, hay tercera dimensión donde aparecen cosas, y empezamos con los profesores, no empezamos con los estudiantes, ¿ok? Empezamos con los cursos de formación para los profesores. Todos los profesores están aprendiendo a trabajar en ese ambiente antes de que el ambiente se pase a los estudiantes, porque es la parte esta también. Para las unidades de apoyo al aprendizaje, estamos trabajando en un ambiente como este, que si se fijan parece tipo Netflix. Y de ahí vamos a ir sacando datos de cómo se usa el ambiente para que podamos irlo incorporando y darle mayor flexibilidad. Los libros, estos son los que llevamos completos. Tenemos que hacer 1.150 libros de aquí al 2019. Entonces yo tengo un equipo de psicopedagogos que trabajan con los académicos, que hacen los contenidos, y hay un grupo que cuida que no haya plagio, que si haya innovación, y los libros son interactivos, son iPods. Entonces, yo me quejaba porque los sentía muy lentos, pero ya en agosto vamos a tener 348, los primeros 348 libros, y eso significa producir un libro por día. Entonces, cuando los profesores trabajan en paralelo, se involucran, y son estos que pensamos que hay que dejarlos que se retiren o que se mueran. No, para acá, no todos, o sea, no todos son así. O sea, son de este mismo grupo que estamos hablando en la mañana. Entonces, cuando el profesor se involucra y se le pone un equipo alrededor que lo va introduciendo al uso de las tecnologías, salen cosas como estas. No tengo tiempo de mostrarles los contenidos, pero incluso los contenidos tienen una primera parte que le llamamos el organizador cognitivo de aprendizaje. Y tiene al centro todo lo que se hace en el curso. O sea, ¿qué voy a ganar en este curso? Del lado izquierdo dice todo lo que necesito de otros cursos anteriores para poder entrar a este curso. Y del lado derecho dice esto que voy a aprender aquí, ¿para qué otros cursos me va a servir? Arriba tiene la justificación de por qué en el plan de estudios está, y abajo tiene qué habilidades voy a desarrollar, y qué actitudes, y qué aptitudes, y qué conocimientos. Entonces, en una hojita, el profesor entiende muy bien el papel de su curso en el contexto del plan de estudios. Entonces, hay muchas cosas de innovación, y esto lo hace el profesor, ¿sí? A pesar de que no tenga experiencia en tecnologías y eso, esta es como su introducción a la parte de un uso apropiado de tecnologías. Entonces, materiales es importante, el involucrar a los profesores es fundamental, y luego tenemos el programa de apoyo al egreso. En realidad lo que hacemos es de los cursos de los programas a distancia, los ofrecemos en el periodo intersemestral, pero no tiene valor para la calificación. El que lo lleva presenta el examen extraordinario que se publica cada semestre. Entonces la evaluación de si aprendió o no, no es de que le demos un porcentaje del curso, sino que directamente hace el extraordinario, y lo que saca en el extraordinario es lo que se le califica. Ya llevamos 3 pilotos, ya lo vamos a liberar. Estos son los resultados que hemos obtenido en el último, por ejemplo. No sé si alguna vez tomaron extraordinarios, pero el profesor se siente ofendido si pone un 8 o una B. Casi siempre el extraordinario lo que se merece, el que pase, es una S y que se dé por bien servido. Bueno, si se fijan las calificaciones que han obtenido estos jóvenes que han llevado los cursos, hay un porcentaje importante entre 10, 9 y 8. Entonces eso significa que el estudiante se mete al curso porque quiere, nadie lo obliga a meterse. Le ayuda a entender cosas que a lo mejor no le entendió al maestro cuando llegó el curso. Entonces hay muchas razones por las que puede que el desempeño del estudiante en el extraordinario sea tan bueno como lo estamos observando. Entonces la idea es irlos ayudando para que vayan a probar la asignatura, pero con un nivel académico mejor del que podríamos tener. Bueno, el otro, y sí quisiera hacer énfasis por lo que Arturo habló de los maestros, y esto yo quiero hablar en defensa de muchos de los maestros, porque miren, el maestro en la UNAM tiene obligación de capacitarse 40 horas al semestre, al año, y normalmente es la Dirección General de Superación Académica la que ofrece los cursos. Y hace una convocatoria para que todo aquel que tiene un curso que ofrecer lo ofrezca. Entonces el profesor toma lo que hay y no necesariamente lo que le hace falta. Entonces cambiamos el enfoque. Se juntó un grupo de alrededor de 60 académicos de la UNAM
para que hicieran un análisis de qué competencias docentes son las que necesitamos que los profesores adquieran o mejoren a lo largo de su carrera para ser mejores docentes. ¿Sí? Esta es la matriz que resulta. Hay 9 ejes y en cada eje hay 4 niveles de competencias. Hay el receptivo, que en realidad lo que significa es no sabe nada. El resolutivo, que es ya entendió. El autónomo es que ya es buen docente. Y el estratégico, que dice que ya es medio experto para diseñar experiencias de aprendizaje para sus estudiantes. Y son 36 cursos que se dan, que tienen vinculación entre los ejes, aunque están puestos en uno solo de los ejes. El profesor entra, hay una evaluación diagnóstica en el eje tecnológico. No lo dejamos pasar a nosotros si no tiene cultura digital para la docencia. Porque aquí va a trabajar en línea, entonces si no sabe trabajar en línea, pues no le va a servir de nada lo demás. Ya que terminan los 4 niveles del eje tecnológico, se le abren los otros 8. Y en cada eje hay una evaluación diagnóstica que lo ubique en qué nivel de la competencia que tiene que desarrollar está. Y él ya define qué trayectoria sigue y qué curso va a llevar sobre lo que le hace falta, hasta que termina todos los cursos. El nivel de los cursos es nivel de posgrado. Sí, hablaba Pepe sobre la idea de que incluso los MOOC tengan un nivel académico importante para poderle dar créditos después. Bueno, se ha cuidado que los contenidos y las actividades son de nivel de posgrado, porque quisiéramos darle al profesor esta posibilidad. Hasta abajo está esta formación de educación continua. Algunos de estos cursos, que en realidad son cursos de 20 horas de dedicación del profesor, se van a juntar para que puedan convalidarse algunas asignaturas de un programa de especialidades. Y los programas de especialidades, algunos de esos cursos, se van a convalidar en la maestría, que va a tener 2 enfoques, uno profesionalizante y uno propedéutico para el doctorado en sistemas y ambientes educativos. Entonces, el docente va a tener la posibilidad de una trayectoria académica hasta la última consecuencia, que es el doctorado. ¿Sí? Ahora, la idea es que vaya montado con un trabajo sobre ver los modelos educativos que tenemos que hacer. Y en ese sentido, la CUAED funciona muy parecido a lo que hace Pepe en el TEC. Nosotros exploramos qué es lo que sigue para la parte educativa en la UNAM. Entonces, el modelo que estamos planteando es que su base sea el uso apropiado de la tecnología y los ambientes que se generen alrededor del aprendizaje de los estudiantes. ¿Sí? Y la educación que queremos hacer es, dado los números que se manejan en la UNAM, que tenemos 349,000 estudiantes en programas formales, entonces es una educación en un esquema masivo. Claro. Pero además tiene que ser individualizado. A cada estudiante habría que darle lo que le haga falta, qué materiales le hacen falta, que le ayuden a aprender mejor, qué estrategias de aprendizaje son las que debe de seguir. O sea, ver con cada estudiante qué es lo que le vamos recomendando para que él se haga cargo de definir su trayectoria de aprendizaje, si quiere, tutoriado por alguno de los docentes. Pero además que haya la posibilidad de que trabaje y estudie. ¿Sí? Por ejemplo, enfermería, les platicaba, al principio, o medicina, al principio va a tener PREMED, que es educación a distancia. 2 años va a tener simuladores, dummies, realidad de inmersión en realidad virtual, y terminando el 2.º año, el 5º semestre se va al hospital. Entonces, del 5º semestre en adelante, todos los aspectos teóricos de sus cursos estarán en línea y la parte práctica la hará en el hospital, obteniendo créditos del trabajo que realiza. Y ese es el modelo que quisiéramos en todas las carreras, ¿sí? Que es educación masivamente personalizada y dual, ¿sí? ¿Para cómo aterrizamos eso ya en un modelo académico? Bueno, si se fijan, no son los estudiantes que conocen ellos y nosotros perfiles cognitivos, académicos, tecnológicos, lenguajes, y abajo está el docente. El docente en realidad se va a volver en un diseñador de contextos de aprendizaje de los estudiantes. Y en esos contextos el estudiante va a llevar a cabo una experiencia educativa personalizada. Y tenemos ya un esquema que estamos probando en el bachillerato a distancia. La trayectoria nuclear es si el estudiante va de acuerdo al plan de estudios, lleva su curso normal en el tiempo establecido. Si por alguna razón no conoce antecedentes del curso, entonces tendríamos que llevarlo a la parte remedial, cubrirlo y luego regresarlo a la trayectoria normal.
Si además de tener todo para llevar el curso, ya sabe parte de esa parte del curso, lo podemos pasar a una trayectoria avanzada. Entonces va a haber 3 trayectorias donde el estudiante nunca va a saber que él va en una trayectoria diferente a los demás. Este es un ejemplo de cómo lo hacemos en el bachillerato. El bachillerato tiene 24 asignaturas y se lleva una a la vez. ¿Sí? Dura 4 semanas cada curso, dedicación de 20 a 25 horas de los estudiantes. Esta es una unidad de uno de los cursos. Si se fijan, todo lo que dice EDX no es EDX, es evaluación diagnóstica. Ahí se evalúa si conoce los antecedentes. Si no conoce la membrana celular, pues lo mandamos a aprender la membrana celular y luego lo regresamos a la parte que tiene que llevar del curso. En el otro, si ya conoce los antecedentes, si ya conoce parte del curso, lo mandamos arriba para que lleve retos o lleve un proyecto de investigación o algo mucho más avanzado donde termine el curso y termine esa parte no aburriéndose en la parte que ya conoce. No importa la trayectoria, al final todos pasan por el mismo proceso de evaluación para determinar su calificación. ¿Sí? Pero la idea es que cada uno de ellos le vayamos dando lo que le haga falta. Y para terminar, las conclusiones es que las instituciones estamos obligadas a dar una buena educación. A mí cuando hablan de educación de calidad me suena rarísimo, porque la educación no es una buena educación o no es una buena educación. ¿Para qué es una buena educación? Es una educación que tiene que ser pertinente. O sea, para que cuando salga encuentre trabajo en la zona donde está estudiando. Tiene que tener calidad en los procesos y los servicios educativos que ofrece la institución. Ahí es donde entra la calidad de servicio, ¿sí? Y tiene que ser un esquema que sea inclusivo, que permita que más estudiantes ingresen, pero no es suficiente que se inscriban, ¿sí? Es mucho más importante que tengan condiciones o que garanticemos que tengan condiciones para ser exitosos en el plan de estudios, ¿sí? Entonces, esas son las 3 condiciones que tenemos que cuidar con todo lo que estamos haciendo. Y la idea es que cerramos con un ejemplo de cómo ahorita tenemos que hacer para que los estudiantes que tenemos ahorita empiecen a tener el beneficio de todo lo que platicaron ellos en términos de su formación, para que cuando salgan no sean extraños a la sociedad en la que se van a incluir. Gracias.